Así que este día vamos a hablar de la revelación de la paternidad de Dios. Eso es lo que yo voy a hablar, pero toda la mañana el primer tema de este día es la paternidad. La paternidad en general, porque al final yo hablaré de la paternidad ministerial, pero ahora voy a hablar de la paternidad de Dios. Y luego Pastora Rosita hablará de la orfandad, las marcas de orfandad, y Pastor Remo hablará del fruto de la paternidad o los efectos de la paternidad. Quiero empezar diciéndole que aunque quizá todos sabemos o conocemos intelectualmente o a través de la Biblia que Dios es nuestro Padre, no es lo mismo conocerlo intelectualmente que recibir la revelación espiritualmente. Porque en el Señor, en el Espíritu, en el mover del Espíritu, nosotros no hacemos nada, ni comprendemos nada, ni captamos nada por puro conocimiento intelectual, sino que para poder movernos en algo que está en las Escrituras, tiene que haber sido revelado a nuestro espíritu. Cuando es revelado a nuestro espíritu, entonces lo podemos entender y aún pasa de su espíritu a su entendimiento humano, y entonces usted puede caminar bajo esa revelación. Pero cuando usted solo lo conoce o lo entiende humanamente, intelectualmente, usted no tiene la capacidad en Dios de moverse en esa verdad. ¿Está claro eso? Ese es un concepto importante. Ahora usted dirá, bueno, ¿y cómo hago yo para recibir esa revelación? Primero voy a decir qué es revelación. Revelar es sinónimo de desvelar o de develar, que quiere decir quitar un velo. Ahora, ¿cuál es el velo que vamos a quitar? Ese velo muchas veces son enseñanzas anteriores, a veces puede ser error, a veces puede ser emotividad, una manera falsa como entendemos las cosas, porque no ha sido desvelado o develado o revelado. Eso significa, revelar quiere decir que hay algo que usted tiene. Pueden sentarse, amados, perdón que los tengo ahí parados, pueden sentarse. Que usted puede tener algo dentro de usted. Usted puede tener la verdad dentro de usted, pero no haber sido revelado o iluminado. Esa verdad o ese concepto o ese principio, aunque esté dentro de usted. Ahora, ¿por qué sabemos que está dentro de usted? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Cristo es la verdad. La palabra es la verdad. Si usted tiene la verdad en su interior, entonces usted tiene a Cristo, tiene al Espíritu. Yo le voy a pedir que no se preocupe tanto de ir apuntando. El video va a estar disponible para todos los estudiantes para que puedan repasar y entonces tomen nota. Pero ahora es más importante que usted reciba la impartición o la activación. Porque ¿cómo es que usted recibe revelación de algo? Bueno, el único que da revelación es el Espíritu Santo. Nadie más puede darle revelación. Solo el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo puede hacer en directo mientras usted está quizás leyendo las Escrituras, estudiando, viendo, escuchando de alguien más. Usted puede recibir la revelación. Pero también una forma como la revelación viene, y esto no falla, es cuando usted es impartido por una persona que ya tiene la revelación. Por eso son estas escuelas. Ahora, yo no estaría hablando a usted de la revelación de la paternidad si no estuviera segura que me ha sido revelada la paternidad de Dios. Porque si la paternidad de Dios no me hubiese sido revelada y yo pretendo impartirle a usted, solo le daría conocimiento también. Pero cuando ya me fue revelada y yo ya caminé en esa verdad, entonces yo puedo impartirle de lo que está en mi espíritu a su espíritu. Y cuando la palabra que sale de mi espíritu y pasa por mi mente y por mi boca para tocarlo a usted, entonces la palabra que es espíritu y es vida
toca el depósito que está en usted, la misma escritura que está dentro de usted, y el Espíritu Santo comienza a quitar los velos, le comienza a revelar a usted no algo nuevo, sino algo que ya estaba ahí, pero que estaba con un velo puesto. El velo es quitado. La religión es uno de los principales velos, y velos muy espesos, que nos impide recibir la correcta revelación, no solo de la paternidad de Dios, sino de muchas otras cosas que están en la Escritura. ¿Por qué? Porque la religión no nos lleva a nosotros al origen, no nos lleva a la raíz, no nos lleva al principio, sino que la religión lo que hace es que pone capas y más capas para tapar, para tratar de cubrir nuestra necesidad, dándonos algo que parece que es, pero no es. La religión tiene una falsa apariencia de piedad, pero no es la piedad misma. Entonces, cubierto esto a través de la religión, tenemos que golpear a veces más duro con la palabra, con el espíritu de la palabra, con la imposición de manos, con la impartición espiritual, para que pueda haber un rasgamiento, un rompimiento, y venga entonces la revelación a su vida. Porque muchas personas, aunque escuchan la palabra, aunque reciben la enseñanza, si no se les ha revelado, seguirán caminando como huérfanos. Y ya vamos a ver cuáles son esas marcas o esas características de ser un huérfano. ¿Sabe que una de las cosas de las que más adolece la iglesia del Señor en nuestra nación es orfandad? Usted se va a dar cuenta cuando empiece a estudiar o empiece a escuchar o a recibir cuáles son las marcas de orfandad. Y usted mismo se va a identificar. O si usted es un pastor, un líder de grupo, se va a dar cuenta que quizás muchos en su congregación padecen orfandad. Pero a veces, lamentablemente, si el pastor también es huérfano, espiritualmente hablando, será un ciego guiando a otro ciego. Por eso nos interesa que pastores y líderes puedan estar en esta escuela. Así es que lo felicito porque está aquí. Bien, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, es el que nos revela que somos hijos. Y dice que si somos hijos, somos también herederos. Y que por el Espíritu Santo que viene a nuestra vida, es por Él que podemos llamar al Señor Abba Padre, papá, papito, papaíto. Es decir, sin el Espíritu Santo, nadie puede recibir la revelación de que Él es nuestro papá, que Él es nuestro Padre. Pero cuando la revelación viene, la convicción viene, la claridad viene, cuando es iluminada esa verdad dentro de nosotros, nos sale del corazón. No es porque alguien le diga, vamos, dígale al Señor, papá, dígale a Abba Padre. No, no es una repetición, sino que la revelación nos trae convicción y entonces podemos gritarlo, podemos decirlo con libertad. Pero no solo eso, sino que podemos caminar como verdaderos hijos de Dios. Fíjese que el pueblo de Israel no tiene la revelación de que Dios es Padre. Aunque ellos conocen al mismo Dios que nosotros hoy conocemos, que ellos le llaman Adonai, Elohim, Eloán, Yahweh. Es el mismo Dios, pero a ellos no se les ha revelado que es Padre. ¿Por qué no se les ha revelado que es Padre? Porque ellos no han reconocido a Jesús como el Mesías. Y si no reconocen a Jesús como el Mesías, tampoco pueden reconocer ni recibir al Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, a nadie se le puede revelar que Él es Padre. Entonces nosotros somos bendecidos, somos privilegiados de que tenemos al Espíritu Santo, que vivimos en este tiempo y en esta época, y por el Espíritu Santo nosotros podemos llamarle papá y podemos entender y conocer que Él es nuestro papá, y si Él es nuestro papá, nada nos faltará. Pero, aleluya, aleluya. La paternidad de Dios, amados míos,
no es para ser predicada ni enseñada, sino revelada. Pero como le digo, cuando impartimos, usted se puede activar en esa revelación. Una de las cosas importantísimas de la paternidad de Dios es que nos trae seguridad. Yo sé que Pastor Remo va a ampliar más sobre este tema, pero hay 3 aspectos en nuestra vida que la revelación de la paternidad de Dios nos trae y nos establece. Uno es la identidad, la otra es la seguridad y la otra es una sana autoestima. Ahora, usted puede pensar que su identidad es, bueno, ¿quién es usted? ¿Cuál es su identidad? Aquí quizás le pidieron el número de identidad para inscribirse, ¿verdad? Hay un número que el gobierno le dio que es único para usted. No hay nadie más con ese número de identidad en el mundo. Así como tampoco hay nadie más con la huella digital que usted tiene. Ni siquiera 2 gemelos idénticos tienen la misma huella digital. Es único, pero de igual manera hay una identidad única en el espíritu. Cuando usted entiende que usted es un hijo amado de Dios, usted entiende que usted es único y no hay nadie más que pueda hacer lo que usted hace. Ahora, yo no le estoy hablando de posiciones. Yo no le estoy hablando de nombramientos, porque ese es uno de los problemas que tenemos en las iglesias, en las congregaciones. Que por cuanto las personas son huérfanas, no tienen identidad, dependen de los nombramientos para agarrar identidad. Entonces, muchos están aspirando a que algún día me van a dar el privilegio de subirme a ese púlpito. Algún día me van a permitir que yo predique, que yo esté detrás de ese púlpito. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo, hay que alcanzar aquello. Y cuando entonces me den la oportunidad o el privilegio de estar predicando ahí, entonces yo soy alguien. No, usted no es alguien por lo que hace. Usted no es alguien por lo que el hombre le dice que es. Usted es alguien porque usted sabe que es un hijo de Dios. Y cuando usted sabe que es un hijo de Dios, entonces a usted no le afectan el que lo rechacen. A usted no le afecta que no lo tomen en cuenta. A usted no le afecta que nunca lo llamen a predicar ni a testificar. A usted no le afecta eso. Ni tampoco le afecta que un día lo nombraron líder de Ujieres, pero a los 6 meses lo quitaron para poner a alguien más. Porque el que sabe quién es en Dios sigue siendo hijo, no importa lo que haga o lo que no haga. Porque Él es quien es, no por lo que hace, sino por lo que es. Es un hijo de Dios con herencia. Y cuando sabemos que somos hijos de nuestro Padre Dios, sabemos que también tenemos la genética de Él. Y con la genética de Él somos poderosos. Haremos proezas. Tenemos su naturaleza. La autoridad y el poder está dentro de nosotros. El amor de Él fluye en nuestras vidas. Todo lo que Él es, yo soy. Y eso no se me va a quitar si me quitan o me ponen en un nombramiento. Yo sigo siendo lo que soy. Porque las heridas de rechazo, que están muy vinculadas con la orfandad o la falta de paternidad, nos hace pensar que por tener algo o por tener una posición somos alguien. Y lamentablemente las personas que viven en orfandad, las personas que no tienen la revelación de la paternidad de Dios, están buscando adquirir cosas, alcanzar logros, hacer algo, conquistar posiciones, sencillamente por querer ser alguien. Una de las cosas importantes que viene con la revelación de la paternidad de Dios es la revelación de que Él te amó primero y te amó de pura gracia. Mire, eso es importantísimo. Si algo yo le quiero dejar esta mañana y que quede esculpido en su corazón y en su espíritu, es la revelación, la claridad, la certidumbre de que Él te amó
y te amó primero antes de que tú le amaras, y te amó no porque fueras bueno, no porque te lo merecieras, no porque fueras inteligente, no, te amó gratis. Dice que éramos podrida llaga y así nos amó. Nos amó sin que fuéramos nadie. Te amó desde antes que fueras salvo. ¿Sabes? La religión nos ha enseñado que el día que tú levantaste la mano y recibiste a Cristo, entonces el Padre empezó a ocuparse de ti. No es así. El Padre se ocupó de ti desde antes que nacieras. Él te amó desde antes. Él te amaba, por eso te acercó para que le recibieras. No es que porque tú le recibiste a Él, entonces Dios te empezó a amar. ¿Me explico? Eso tenemos que rasgarlo de nuestra mente, porque es un concepto religioso. El pensar que porque yo recibí a Cristo, ahora que soy hijo, Él me ama. No. Él te amó desde antes. Y Él te tenía en su corazón y te tenía en la mira desde antes. Por eso, porque te amó desde antes, es que Él hizo todo lo posible por atraerte a su corazón. Porque te anhelaba celosamente. Porque te deseaba, porque quería tenerte para sí. Porque Él ya te contaba como hijo. Porque Él ya te amaba, Él te amó primero. Si Él no te hubiera amado primero, tú nunca hubieras podido amar a Dios. Tú le amas no por esfuerzo tuyo, le amas porque Él derramó su amor dentro de ti. Él derramó su amor y Él te atrajo. Y entonces el saber y el entender que Él nos amó y Él nos ama, nos ayuda y nos facilita la revelación de la paternidad de Dios. Eso quiere decir que tú no necesitas hacer esfuerzo humano para ganar el amor de Dios. Fíjate bien, tú no necesitas hacer nada, ni siquiera servir en la iglesia para ganar el amor de Dios, porque Él ya te ama de gratis. No es que Él te va a amar más porque le sirvas más. Son conceptos que nos metieron, ¿verdad? Pero que tenemos que sacarlos y darnos cuenta que el amor de Dios es inconmensurable. El amor de Dios es tan grande que nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo venidero, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades. Nadie podrá separarnos del amor de Dios. Y el amor de Dios es y será y siempre ha sido. El amor de Dios es eterno. Y cuando tenemos la revelación y la seguridad de que somos hijos, de que Él nos ama, que Él es un Padre bueno, Él es un Padre amoroso, aún no vamos a tener temor de equivocarnos. Una de las cosas que más nos afecta como ministros, estoy hablando a los ministros, es el temor a equivocarnos. Y a veces por temor a equivocarnos, no nos lanzamos a hacer aquello que Él nos pide. Porque tenemos temor de que nos va a ir mal. Tenemos temor del fracaso. Tenemos temor de no hacerlo a la manera de Dios. O tenemos temor de desagradar a nuestra autoridad espiritual. O que no esté agradada nuestra autoridad espiritual con lo que hacemos o la manera que lo hacemos. El asunto es que si Dios ya te amó, lo que tú hagas o dejes de hacer, o el que te equivoques o no te equivoques, no va a hacer menguar el amor del Padre por ti. Mire, solo 3 están de acuerdo aquí. Usted necesita que esa verdad quede bien esculpida en su corazón. Porque aunque nos equivoquemos, si nuestro corazón es correcto, si somos hijos y Él es nuestro Padre, Él es fiel para perdonarnos. Él es fiel para pasar por alto nuestros errores. Y siempre tendremos la gracia de Él para rectificar. Siempre tendremos la gracia de Él para empezar otra vez. O sea, si nos equivocamos, no pasa nada, no ocurre nada. Para Dios seguimos siendo sus hijos amados. Porque el temor a equivocarnos, el temor al castigo, el temor a la autoridad cuando hacemos algo mal, es una de las marcas de la orfandad. Cuando el primer varón y la primera mujer estaban en el huerto de Edén, Dios les dio
un ambiente espectacular, un ambiente profético. Dios les dio instrucciones de cómo deberían de conducirse en el huerto. Dios hablaba con ellos, Dios venía y hablaba con ellos, y ellos oían la voz de Dios y siguieron la instrucción de Dios por un tiempo, hasta que un día la mujer se salió de los linderos y comenzó a hablar con la serpiente y permitió que la serpiente le distorsionara la verdad de Dios. Quiero decirle que toda mentira comienza con una verdad, así como lo oye. Las mentiras no fueron creadas como mentiras, sino que son verdades que el enemigo distorsiona, y cuando nosotros las creemos se convirtieron en una mentira. Y entonces la serpiente comenzó a hablarle mentiras al oído a la mujer y la contaminó con iniquidad. Pero cuando ella, al sentirse contaminada, llena de iniquidad, fue donde el marido, ella lo sedujo a él. Y entonces los dos se dieron cuenta que estaban desnudos, aunque toda la vida habían estado desnudos, pero apenas se dieron cuenta porque sus ojos fueron abiertos al mundo espiritual de las tinieblas. Y entonces cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, porque estaban llenos de iniquidad, ellos no reaccionaron como hijos. Quiero que medite esto bien. Ellos no reaccionaron como hijos, porque un hijo, cuando comete un error, cuando desobedece una instrucción, tiene la entereza de pararse delante del padre y decirle: papá, lo siento, me equivoqué, erré, lo hice mal, disciplíname si quieres, pero dame otra oportunidad. Pero ellos no hicieron eso. Dice la escritura que tuvieron miedo. Eso fue la primera consecuencia de la orfandad, es el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al castigo. ¿Miedo a qué? Miedo a la autoridad. ¿Miedo a qué? Miedo a perder el favor de Dios. Así que cuando tuvieron miedo, y dice que tuvieron vergüenza, la vergüenza es consecuencia del pecado también. Y luego lo que hicieron fue esconderse. La acción de esconderse es una consecuencia de la orfandad. Cuando yo no tengo la certeza de que Dios es mi Padre, cuando no se me ha revelado que Dios es mi Padre, cada vez que yo cometo un error, cada vez que hago algo que entiendo que no está bien porque mi conciencia me lo muestra, lo que yo hago es esconderme. ¿Esconderme de qué? De la presencia del Señor. ¿Esconderme de qué? De las autoridades espirituales. ¿Esconderme de qué? De todos aquellos que están llenos de Dios. ¿Por qué me escondo? Porque tengo miedo al castigo. Tengo miedo al rechazo. Tengo miedo a ser desaprobado. Tengo miedo a que me señalen y me digan que no soy capaz, que no puedo, que lo hice mal. Y ese miedo viene por la orfandad, porque no somos hijos. Y ellos, cuando Dios llegó y dijo: Adán, ¿dónde estás? Ellos se taparon con hojas de higuera para salir a encontrarse con el Padre. No tuvieron la libertad de presentarse desnudos, sino que tuvieron que tapar su vergüenza delante del Padre. No actuaron como hijos, fíjese bien. Y cuando yo le pregunté al Señor ¿por qué? ¿Por qué esta actitud si fueron hechos a imagen y semejanza? Y Dios me enseñó: ellos fueron hechos, fueron formados, fueron creados, pero no fueron engendrados. Vamos, denle un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Sabe? La gran diferencia es que Cristo sí fue engendrado por el Padre en el vientre de María. La genética del Padre, la espora divina, la espora santa, vino al vientre de María y produjo vida. Y entonces tuvimos a Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no solo eso, sino que después de que Jesús murió y resucitó y se sentó a la derecha del Padre, le pidió al Padre que enviara a su Espíritu Santo, a su mismo Espíritu. Y a partir de entonces, todo aquel que en Él cree es engendrado por el Padre, es engendrado por el Padre, es engendrado. Somos hechos de nuevo, nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Entonces usted y yo no fuimos hechos, formados, nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo y el Espíritu de la palabra.
Dice que renacimos de simiente incorruptible, de la palabra de vida, de la palabra de Dios. Entonces usted y yo somos hijos de un Padre bueno que nos engendró por su palabra y por su Espíritu. Y el que nace del agua y del Espíritu puede caminar en el reino de Dios. Nosotros tenemos su naturaleza. Nosotros lo único que necesitamos es que se nos revele ese espíritu de adopción que nos hace llamar al Padre, papito, Abba, Padre. Y entonces podemos, con esa revelación, caminar en poder, caminar en autoridad. El que tiene la seguridad de que es hijo de Dios no está pensando que Dios no le puede usar como usa Benny Hinn. No está pensando que la unción solo está sobre Carlos Anacondia, por decir, o sobre Claudio Fritzson, o sobre el que usted quiera decir, sino que sabe que el Espíritu Santo que está en usted, que está en cada uno de nosotros, es el mismo Espíritu Santo que está en ellos, y que nosotros somos tan hijos como ellos son, y que la unción está dentro, solo tenemos que dejarla fluir. El entender, después de la revelación, que somos hijos, y si somos hijos, somos herederos, nos hará caminar con seguridad. Seguridad aún para equivocarnos. Seguridad de que el Padre no nos va a condenar, no nos va a rechazar, no nos va a dejar de amar. Porque su amor cubre multitud de faltas. Él lo que escudriña es el corazón y la intención del corazón. Él lo que mira es que sus hijos, por cuanto son hijos, nunca van a pecar voluntariamente. El que es hijo de Dios, dice la Escritura, no peca. Y usted dice, ¿cómo? Pero si yo, sí, pecados de omisión, sí. Pero el que sabe que es hijo, por cuanto ama al Padre sobre todas las cosas, nunca va a maquinar pecado ni va a pecar voluntariamente. Nunca seremos practicantes del pecado. Tal vez vamos a tener pecados de omisión o por debilidad nuestra, pero vamos a estar batallando contra eso. ¿Me explico? El que ama a Dios y sabe que es hijo y sabe que Dios le ama con un amor eterno, siempre estará delante del Señor presentando su corazón y creyendo en la fortaleza del Señor por encima de su debilidad. Y le dirá, Padre, porque te amo, no quiero fallarte. Porque te amo, Señor, no quiero hacer esto porque te amo. ¿Sabe? Cuando yo pienso en los matrimonios sin la revelación de la paternidad de Dios, muestran inseguridad casi siempre. Sobre todo cuando no sabes que eres hijo de Dios, te muestras inseguro. Y las mujeres en esa inseguridad le andan revisando los mensajes de WhatsApp, el Messenger, todo al marido. Esperan que entre al baño para revisarle lo que tiene en el celular. Hay gente que hasta ha inventado o ha creado los códigos para vaciar la información y ver qué encuentran. El que se siente inseguro, mire, hay personas que le ponen GPS al carro de la esposa por la inseguridad. No estoy hablando de nada que ocurre en Marte, eso ocurre aquí. Y aún con algunos cristianos que no tienen la revelación de la paternidad de Dios. Porque cuando usted sabe que es hijo, usted entiende que quien cuida a su esposa o a su esposo es el Señor. Y que su esposo, si su esposo o su esposa aman a Dios y viven como hijos de Dios, entonces serán fieles. Fíjese bien, aunque le duela, serán fieles no porque le ama a usted, sino porque ama a Dios sobre todas las cosas. Porque ama a Dios sobre todas las cosas. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios, no quiere hacer algo que ofenda al Señor.
No va a pecar voluntariamente, no va a ser practicante del pecado. Puede tener alguna tentación, puede haber un pecado de omisión, pero su corazón no estará involucrado en eso, porque el Hijo tiene la naturaleza del Padre y el Hijo quiere agradar al Padre en todo tiempo y en todas las cosas. Entonces nuestra mayor seguridad es tener un esposo que tenga la revelación de la paternidad de Dios. Y la mayor seguridad de un varón es tener una esposa que tenga la revelación de la paternidad de Dios y que ame a Dios sobre todas las cosas. Y si tenemos un matrimonio de esa naturaleza, nuestros hijos van a nacer y van a crecer seguros. Van a saber quiénes son. Nuestros hijos no van a vacilar ni a batallar con que, ay, mi papá quiere más a mi hermanito que a mí. Usted se sorprenderá cuántos niños que han nacido en hogares cristianos viven batallando con la competencia con sus hermanos. Ay, no, es que mis papás atienden más a mi hermano que a mí o a mi hermana que a mí. Ah, no, es que ellos prefieren a mi hermano porque saca mejores calificaciones que yo. Todas esas son señales y marcas de orfandad. Porque todos los hijos son diferentes. Así son los hijos de Dios, al igual que los hijos biológicos. Todos somos diferentes y no podemos decir que uno es más inteligente que el otro. Hay diferentes inteligencias. Quizá uno es más artístico, el otro es más científico, el otro tiene más habilidades manuales o motrices, etcétera. Pero nunca podemos comparar, como el Padre no nos compara, porque cada uno tenemos una identidad que Él nos dio. La identidad que Él nos dio, no la que el mundo nos dio, no la que inclusive nuestros padres pudieron querer modelar. Fíjese que cuando llegamos a la revelación de la paternidad de Dios, aún vamos a tener que renunciar a conceptos que nuestros padres vertieron sobre nosotros. El punto es que a veces por la misma orfandad nos sentimos desleales o infieles cuando queremos renunciar a conceptos que los padres nos dieron a nosotros de nosotros mismos. Es posible que sus padres mismos, si no conocían al Señor, hayan provocado esa competencia entre ustedes como hermanos. Es posible que las palabras que sus padres dijeron le pudieron haber afectado. Cuando yo iba a estudiar la universidad, mi papá me dijo, porque yo le dije que quería ser artista, pintora, escritora, eso era lo que en mi corazón estaba. Mi papá me dijo, nadie vive de pintar cuadros ni escribir poemas en un parque. Así es que yo no lo pensaba hacer en un parque, sino que en un museo, pero bueno. Me dijo, pero usted tiene que estudiar una carrera científica que le dé dinero el día de mañana. Y me marcó con algo, para que no tenga que soportar un hombre que la trate mal, sino que usted se pueda mantener. Hay palabras de los padres que te pueden marcar toda la vida. Y yo recuerdo bien lo que me dijo. Y él era médico y quería que sus hijos fueran médicos, pero como yo, la mayor, era mujer, dijo, me gustaría que estudiara medicina, pero como es mujer, que estudie química y farmacia. Son palabras que pueden provocar una herida de rechazo en tu vida. Posteriormente pasaron muchísimos años y después yo me encontré en la Facultad de Medicina haciendo un doctorado, una especialidad, pero yo no podía optar a la carrera de medicina porque mi papá me marcó, como es mujer no puede estudiar medicina. Entonces estudié una especialidad dentro de la medicina. Pero cuando yo vengo a la revelación de la paternidad de Dios, que fue muchos años después de conocer a Cristo, quiero que entienda esto. El hecho de que usted reconozca a Cristo como su Señor y Salvador no quiere decir que automáticamente usted reconoció o recibió la revelación de la paternidad de Dios. A mí me tomó muchos años. Y aunque yo me entregué desesperadamente al Señor, y yo me entregué con todo y le dije, Señor, si de algo te sirve esta piltrafa humana, úsala para tu servicio. Y yo comencé a servir a Dios y ahora entiendo que la motivación, aunque sí tenía mucha gratitud con Dios, pero mi motivación por causa de la orfandad, por causa de las heridas de rechazo, era agradar a Dios, pero para tener la aceptación de Dios, según yo.
Eso no me había sido revelado. ¿Por qué? Porque yo tuve un padre que, según yo, mi padre biológico, no me aceptaba por ser mujer, que no me aceptaba como yo era, como yo quería ser. Entonces esa herida de rechazo tú la traes, y aunque reconoces a Cristo como el Salvador de tu alma, te cuesta ver a Dios como un Padre que te acepta como eres. Y normalmente estás tratando de sobreesforzarte para hacer cosas que tú crees que van a agradar a Dios, para conquistar el amor de Dios, porque no te ha sido revelado que Él te amó primero. Y pasó mucho tiempo, yo no podía ver a Dios como Padre. Yo no le podía ni siquiera decir papá. Yo no podía pensar que mi Padre Dios podía ser un proveedor para mí. Porque yo había aprendido de mis padres biológicos que uno tenía que trabajar para ganarse la vida. Y luego, cuando me casé muy joven, muy temprano, con el padre de mis hijos, él me dijo: hay que trabajar y hay que aportar. Entonces era una sobre otra: hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Y tú vienes a la revelación del reino de Dios, donde te dice que busques primeramente el reino de Dios y tu justicia, y que te será añadido el vestido, y te será añadido la comida, y te será añadido todo. Pero yo eso no lo podía captar. La revelación no me podía caer. Yo lo podía predicar, y lo podía predicar con mucha unción, pero yo no lo vivía, porque yo no creía en un Padre que te puede proveer sobrenaturalmente. Porque por años, 33 años viví sabiendo, creyendo que había que trabajar y trabajar para poder comer y para poder vestir. Entonces, aunque conocía a Cristo, aunque predicaba a Cristo, aunque amaba a Cristo, no tenía la revelación de un Padre proveedor. Y cuando comencé a ser invitada a predicar a otros lados, yo nunca tomaba la ofrenda que me daban. Quizá por orgullo, o porque consideraba que predicar no era un trabajo, hasta que me fue revelado que el obrero es digno de su salario. Pero en ese momento yo no lo veía como un trabajo, me explico. Entonces yo no recibía la ofrenda. Y un día Dios trató conmigo y me hizo ver que era orgullo y que era falta de revelación. Y cuando Él me reveló que Él era un Padre proveedor, que Él podía tener cuidado de mí, que Él iba a elegir a quien Él quisiera para sostenerme, para sustentarme. Recuerdo que fui invitada a una colonia muy, muy pobre, la colonia Roma. Fui invitada a predicar. Y Dios me dijo: vas a tomar la ofrenda que te den. Y yo, ay Señor, era para mí la primera vez que iba a recibir o que iba a tomar una ofrenda. Y cuando terminó la reunión, llegó el pastor y la ofrenda me la llevó así en la mano. Eran puras monedas. Estoy hablándole de hace varios años. Olvídese, ahí el ego se me fue al piso. Qué humillación, decía yo. Puras monedas, y además me lo da así delante de toda la gente. Pero Dios quería tratar conmigo. Dios quería mostrarme que Él es un Dios proveedor y que Él provee de diferentes formas. Así que yo tomé, las metí en una bolsa plástica y las metí en la cartera, y yo era como que todo el mundo me estaba mirando. Y lo llevé. 2 días después fui al supermercado. Iba con Rebeca, estaba pequeña todavía. Y fuimos al supermercado y recuerdo que ella me dice: mami, ¿puedo agarrar un chocolate? Bueno, no sé si nos ajusta, pero bueno, ponlo, vamos a ver. Cuando llegué a pagar a la caja y empiezan a poner todas las cosas de necesidad que había comprado y me dan la cantidad, y entonces saco, en ese tiempo nos andaba una tarjeta de crédito, y saco los billetes y me faltaba cierta cantidad. Y entonces me acuerdo de todas las monedas que andaba en la cartera. La humillación fue mayor, porque delante de la cajera tuve que empezar a vaciar las monedas y contar una por una. Miren, mis amados, completando con todas las monedas, era exactamente la cuenta, incluyendo el chocolate. Dios es bueno. Denle un aplauso muy fuerte al Señor. Él es bueno. Él es el Dios de toda provisión.
Y comencé a darme cuenta que él era un padre bueno, diferente al papá que yo había tenido. Recuerdo una vez íbamos a ir a Valle Bonito a visitar a nuestro padre ministerial y yo no tenía dinero para llevarle una ofrenda. Recuerdo hasta el vestido que andaba, porque era un vestido con bolsas acá, cuadriculado verde con morado. Sí, y estábamos allá frente a Maprosa donde nos reuníamos y yo le dije: Señor, provéeme para llevarle a mi padre, no puedo ir delante de él con las manos vacías. Y entonces teníamos invitados ese día, llegaron unos hermanos de Tegucigalpa y una hermana que tenía fama de ser bien cuña, se me acercó y me metió en la bolsa lo que yo quería llevarle a mi padre. Entonces entendí que Dios me daba no solo para mí, sino también para repartir a los que yo quisiera bendecir. Y comencé a conocer a un Padre proveedor, el Dios de toda provisión. ¿Sabe? En una ocasión necesitaba yo unos zapatos y yo he sido media complicada con los zapatos, no en gusto, sino tengo el arco muy pronunciado y talla 9 con arco pronunciado es muy difícil encontrar y un poquito ancho. Busqué por todas las tiendas habidas y por haber y no encontré y me cansé. Ay, Señor. Y entonces me dijo, el Espíritu me dijo: yo soy Jehová tu Dios que te calzo. Y al día siguiente llegó una hermana, una hija de la casa. Ella parece que importaba zapatos y vendía localmente. Y me trajo unos zapatos Nine West, tamaño 9, con el contraorte. Eran los perfectos para mí. Denle un aplauso al Señor. Y entonces supe que no tenía que estarme preocupando, porque Él es un Padre bueno, que me quería mostrar su misericordia, su amor, su bondad y su provisión. Y cuando podemos confiar en ese Padre que sabe aún nuestras necesidades, vamos a podernos relajar y entender que solo hemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero saben, no solamente eso, sino que muchas veces también Dios me ha usado a mí para hacer la provisión para alguien que ha estado pidiéndole al Padre. Y recuerdo en otra ocasión con los zapatos, pero esto fue que busque zapatos. Y entonces al final encontré un par y digo, ay, pero qué raro, se ven como muy burros estos zapatos, se ven como muy masculinos, pero son los únicos que me quedan bien. Cuando yo llego a la casa me doy cuenta que son de hombre, son zapatos de varón. Y entonces vivía con nosotros un hijo espiritual que era de la montaña, pero había venido a vivir a nuestra casa. Y entonces le quedo viendo los pies y le digo, Luisito, mire que compré estos zapatos y me doy cuenta que son de varón. ¿Será que a usted le quedan? Se los pone, le quedan perfectos y me dice, tenía 2 meses de orarle al Padre por un par de zapatos. ¡Qué tremendo el Señor! O sea, somos instrumentos útiles del Padre. El asunto es que Él cumple su propósito con sus hijos, no importa cómo o a través de quién. La vez pasada iba para México, donde Fatita, mi hija, y entonces yo cancelé un teléfono que tenía en México y digo, yo se lo voy a dar a Isaac, a su hijo mayor. Y entonces le doy el teléfono y le queda viendo a la mamá. Mamá, lo que le pedí al Señor en oración, ¿por qué será que mi abuelita siempre me da lo que yo le pido al Señor? Y Dios puede usarte. Pídele al Espíritu que también tú puedas ser un instrumento de bendición para reafirmar en otros la paternidad de Dios. Porque cada vez que tú recibas algo, no pienses que es la persona. Piensa que es tu Padre bueno que utilizó a la persona para bendecirte.
Date cuenta que lo que viene a tus manos no es porque seas muy inteligente, no es porque seas muy capaz. Aún los ascensos que puedan darte en tu trabajo no es porque te esfuerzas muchísimo, es porque tienes un Padre bueno que tiene cuidado de ti y Él mueve todas las teclas, Él mueve todas las situaciones, todas las circunstancias para bendecirte a ti que eres su hijo. Y todo de pura gracia, por puro amor, porque Él te ama, porque tú eres su hijo. El día que me fue revelada la paternidad de Dios, y Dios usó a un jovencito para ministrarme en un ambiente profético muy precioso, pero por primera vez pude gritarle al Padre: papá, papito. Pero sabe que cuando me fue revelada la paternidad de Dios y que Él era un Padre bueno, un Padre amoroso, automáticamente Dios vuelve mi corazón hacia mi papá biológico, porque el impedimento que yo tenía para recibir esa revelación de la paternidad de Dios estaba ligado con el concepto que yo tenía del Padre a través de la relación con mi papá biológico. Así que cuando me fue revelado que Él es un Padre bueno, vino la revelación de que Él había escogido mis padres biológicos, buenos o malos, con errores o no, eran los que Dios había escogido. Y por lo tanto, mi deber era honrarlos. Así que lo primero que hice cuando me fue revelada la paternidad de Dios fue llamar a mi papá y a mi mamá y decirles que yo los perdonaba. No entendían de qué yo estaba hablando. De hecho, hasta la fecha mi mamá dice: yo no sé en Mamelia de qué habla, de esas cosas que dice que nosotros le hicimos. Ella no sabe. Pero yo las llevaba muy marcadas, porque ellos no lo hicieron a propósito para hacerme sufrir. Ellos eran los mejores padres según ellos. Pero cuando venimos al Señor y a la revelación de la paternidad de Dios, habrá muchos conceptos, como le dije, a los cuales tendremos que renunciar. Conceptos que nuestros papás biológicos nos impregnaron, como eso en mí, de que hay que trabajar. Yo me sentía culpable si me sentaba a descansar, porque había que trabajar. Pero ese concepto tuve que renunciar a él, tuve que erradicarlo de mi vida. Tuve que entender que no necesitas estar con el sudor de tu frente para poder comer, porque en el Edén restaurado, en la visión de reino, tú puedes alargar tu mano y comer del fruto y comer el alimento que Dios tiene para ti. Así que necesitamos renunciar a conceptos que reforzaron la orfandad en nosotros, porque eran conceptos intelectuales, algunos eran conceptos culturales. Por ejemplo, a mí nunca me permitieron tener amigos o amigas, ni visitar a nadie, porque mi madre fue criada de esa manera. Y mi mamá decía: cada uno en su casa y todos con Dios. Ese era el concepto. Entonces no se podía ir a otra casa, ni podían venir a mi casa. Y así fue toda la vida. Entonces, para yo poder tener amistades y poderme relacionar con la gente, tuve que renunciar a esos conceptos que se impregnaron mucho en mí. Entonces, tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente por la revelación del Espíritu Santo de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios nos da identidad de hijos. Nos da una sana autoestima. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo yo? Yo no sé usted cómo se ve, pero sabe, y no lo digo por alarde ni por nada, pero cuando yo tenía 18 años, fui candidata a Miss Honduras. Renuncié porque cuando me di cuenta que había que posar en traje de baño y otro montón de cosas, y no crea que porque no quería, porque yo pensaba que tenía un cuerpo feo, por eso renuncié. A lo mejor si hubiera tenido un cuerpo bonito, participo. O sea, no le estoy diciendo que era por santidad ni nada de eso, no. Pero a donde quiero llegar es que me consideraban una belleza y fui reina de la Cámara Junior y de los ganaderos y de toda la vida y por haber. Pero yo me consideraba la persona más fea. Yo me consideraba fea. ¿Por qué? Porque la autoestima depende de la revelación de la paternidad de Dios. Y cosas que otros veían como un atractivo, yo lo miraba como un defecto. Y cuando me di cuenta que tengo un ojo de un color y otro de otro, yo decía: esto solo los gatos lo tienen. De hecho, sí, es una enfermedad de los gatos que se llama mosaico. Y, ¡ay, qué barbaridad! Un ojo azul, otro verde.
Y luego me doy cuenta que tengo un freno como de caballo, un frenillo que me lo tuvieron que operar, porque no por belleza, sino porque me molestaba el cepillarme los dientes, me sangraba. Y me doy cuenta que mis brazos son más largos de lo normal. Además zurda, que en ese tiempo nadie era zurdo. Entonces, miren, amado, yo tenía ojos de gato, freno de caballo, brazos de mono. O sea, ni les sigo contando. Y por ser rubia me decían Chela Guatusa. Yo ni sabía qué era eso. Guasalo, bueno, ni le cuento. Y esas son las cosas que impactan tu estima. Para mí, yo me miraba horrible. Cuando me fui a México a estudiar, lo primero que hice fue pintarme el pelo de negro azabache. Ya se imagina cómo me miraba. Como ratón entilado, con cejas blancas y pelo negro. O sea, yo me hice afro. Usted no se puede imaginar. O sea, lo que quería era cambiar mi apariencia porque tenía una muy baja autoestima. Pero ¿de dónde venía? Que cuando yo sacaba 98%, mi papá me decía, no es suficiente, usted tiene que sacar 100. Entonces, siempre era aquello que nada era suficiente, tenía que ser la excelencia andando. Y yo le decía, pero papi, mire, el 100 es para el libro, el 99 para el maestro y para nosotros el 98. No. Entonces, esas heridas de rechazo te va provocando una pobre autoestima. Pero cuando viene la revelación de la paternidad de Dios, tú empiezas a verte como la hermosa creación del Padre. Y yo bromeo con las hermanas aquí, o los hermanos también, porque a veces me dicen, uy, qué guapa se ve. Y yo le digo, no me veo, soy. No es que me veo, es que soy. Qué bonita soy. O sea, lo digo de broma, pero es que cuando viene la revelación de la paternidad de Dios, te das cuenta que eres hermosa para el Señor, eres hermoso para el Señor, eres la creación de Dios, agradas el corazón del Padre y tu autoestima se reafirma cuando te viene esa revelación. Necesitamos profundamente que nos sea revelado que Dios es nuestro Padre. ¿Sabe? Yo quiero esta mañana, nos quedan 8 minutos y medio. Pero yo no quiero dejar esto sin que hagamos una impartición. Perdone que no use nada de las notas, eso suele suceder. Pero si usted quiere la presentación, con mucho gusto yo se la llevo. Sí, papá. Se la hago llegar con mucho gusto de todo lo que iba a hablar, que no hablé, pero hablé lo que el Espíritu de Dios quiso que hablara en el tiempo de Dios. Pero yo quiero hacer un llamado en los minutos que nos quedan. Todas aquellas personas, y quiero que sea muy honesto y muy sincero, o honesta o sincera. No se preocupe si usted es apóstol, si usted es pastor, si usted es ministro, profeta, lo que sea. Pero todos aquellos que tienen problemas de autoestima, que sienten que no están seguros de quiénes son y que dependen de la posición o dependen de un cargo para sentirse importantes para Dios, quiero que pasen. O aquellos que tienen dificultad en ver a Dios como un Padre bueno, un Padre proveedor, quizá por las circunstancias de la vida que no han podido ver esa provisión o ese abrazo del Padre. Aquellos que no pueden experimentar el abrazo del Padre, el amor de Dios, quiero que pasen. Y Morenita, quiero que si puedes tocar el primer canto, la primera alabanza que esta mañana estabas cantando. Pueden pasar con libertad, por favor. Quizá algunos crecieron sin un padre biológico presente. O sus padres se separaron, se divorciaron y eso les impidió ver a Dios como Padre. O tal vez estaban ahí ambos padres, pero estaban ocupados trabajando o no les dieron atención. Y todo eso quizá nosotros lo traducimos a nuestra relación con Dios como Padre. Pero esta mañana yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Yo puedo percibir cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros y cuando Él está manifestándose y haciéndose presente.
por amor a sus hijos. Yo quiero que usted se conecte ahí con Dios lo mejor que pueda. Yo voy a hacer una declaración, voy a hacer una oración y vamos a creer que el Espíritu Santo viene y activa la revelación sobre tu vida. No necesitas que alguien te imponga manos. Tú puedes sencillamente recibir del Espíritu Santo la revelación que necesitas hoy. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo clamando al Espíritu Santo de Dios que este día, esta mañana, Él venga y revele al corazón de los hijos que tienen un Padre amoroso, que tienen un Padre que les ama, que tienen un Padre que es proveedor, un Padre que tiene cuidado de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, vengo declarando que se activa en su depósito la revelación de la paternidad de Dios. En el nombre de Jesús se activa la revelación, se activa la revelación de la paternidad de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús se activa el Espíritu Santo. Comienza a operar, comienza a trabajar para revelarte que tienes un Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Seas libre de todo rechazo, de toda orfandad. Venga la revelación de la paternidad de Dios a tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús, venga la revelación en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús viene la revelación del Espíritu a tu vida. Ahora, un día nuevo. Ramama, y los demás oren en lenguas, por favor. En el nombre poderoso de Jesús viene la revelación de la paternidad de Dios a tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se te revela la paternidad de Dios, se te revela en el nombre de Jesús. Rama mama 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 iso y rababa baba 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 iso y kama iso barrama iso barraba baba. En el nombre de Jesús se te revela el amor del Padre, se te revela la paternidad de Dios en el nombre de Jesús. Oki baba 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 iso y carraba baba 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 iso ki amaiso. Se te revele la paternidad de Dios en el nombre de Jesús. Y se te revela la paternidad de Dios. Declaro libertad, declaro liberación. Pastora Lilian, venga, declaro liberación a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Eres libre por la palabra, eres libre por la palabra. Es su ovejita, su hijita, ministrela. Y rama y soca, en el nombre de Jesús, declaro por la palabra que se te revela la paternidad de Dios. Se te revela en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que se activa la revelación de la paternidad de Dios. En el nombre de Jesús se te revela la paternidad de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora se revela en ti la paternidad de Dios. Declaro libertad, declaro liberación en el nombre de Jesús. Se revela la paternidad de Dios a tu vida. Se revela la paternidad de Dios a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús viene la revelación de la paternidad de Dios a tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, un tiempo de revelación, un tiempo de revelación. El Espíritu de Dios activa el depósito que hay en ti y te revela ahora la paternidad de Dios. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, se te
revela la paternidad de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Oh, y sí, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, venga la revelación de que Dios es tu Padre bueno, tu Padre bueno, tu Padre bueno. Oh, y se te revela la paternidad de Dios ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Se te revela la paternidad de Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora por la palabra, oh, en el nombre de Jesús. Comience a declarar: Dios es mi Padre, Dios es mi Padre. Él me ama, Él me ama. Él es mi provisión, Él es la fuente de mi provisión. Él me ama. Oh, yo recibo el amor del Padre esta mañana. Recibo la revelación del amor del Padre en el nombre de Jesús. Vamos, dígaselo. En el nombre de Jesús. Y amaizo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, declaro la revelación de la paternidad de Dios a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, ahora, por la palabra. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, que remenso. Oh, Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu Santo, revélale la paternidad de Dios. Revélale la paternidad de Dios. Oh, seas libre del rechazo. Seas libre del rechazo. Se te revela la paternidad ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, 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 ay. Sí, amén. Oh, sí. Oh, amén, amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, papá. Gracias. Aleluya. Vamos, dígale: tu dulce presencia está aquí, está aquí, está aquí. Sí, Señor. Sí, Señor. Su dulce presencia. Sí, Señor. Está aquí, está aquí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Mi gran amor. Sí, Señor. Mi Padre. Gracias, papá. Mi único Rey. Gracias, papá.